Maestro Ángel Andrade, bienvenido a esta charla sobre los sones mestizos mariacheros de Nayarit. Agradecemos el tiempo y el espacio para que ésta se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Pues estamos aquí para colaborar, apoyar para la difusión de los sones mestizos y la música mariachera. Vamos a hacer un poquito de historia, de dónde viene. Tenemos conocimiento de que los sones mestizos mariacheros de Tepic, porque antes no estaba el estado de Nayarit, de la zona de Pequeña y aledaña, que es la zona occidente de la República Mexicana, se inician en base a los festejos que se hacían antes con motivos de onomásticos, fiestas de acabo, de cosecha, celebraciones para algún personaje muy importante, digamos, de aquella época, de las épocas pasadas, cuando de recién se instaura la penetración española, y es precisamente ellos los que vienen con las costumbres de los saraos árabes, que ellos adoptan para hacer sus fiestas precisamente durante la dominación árabe a España. Muchas de esas costumbres se trasladan a México y precisamente tienen gran auge lo que es en la zona occidente de nuestro país. La forma de bailar, en base a seguidillas, aplicado a sones y jarabillos, se hicieron muy común en los años 1600, 1700, 1800, que es cuando tuvieron gran auge, y de ahí, después de la Revolución Mexicana, tuvieron también su época de auge en los años posteriores a la instauración del estado de Nayarit, después de que pasa la etapa convulsa de la revolución, de la emancipación, y es cuando nosotros empezamos a tener conciencia y se crea un sello único en lo que es la República Mexicana, y que es en la zona occidente, donde tiene gran aceptación, para que la gente de aquí, de todo el occidente de México, empiece a crear sones, seguidillas, zapateados al compás del naciente mariachi. Es aquí cuando un servidor, a través de la relatoría de gente anterior a nosotros, mucho antes, en este caso, yo me ubico a los años 1850 para acá, es cuando mi papá, en sus memorias de sus abuelos, empieza a contar estas historias relacionadas con los mariacheros. La familia de los Andrade eran mariacheros, eran bailadores de tarima, músicos, danzantes, y que en base a ellos y de lo que platicaba don Arnulfo Andrade Sánchez, o sea, mi padre, pues yo fui conociendo de una manera que él en sus pláticas con sus amigos comentaban de lo que hacían, y yo nada más oía. Así fue como aprendí, oyendo a la gente mayor. Don Trini Ríos, don Juan Ríos Martínez y otros mariacheros que yo entrevistaba ya hace muchos años y que me dieron un panorama de lo que eran los sones mestizos, ya en este caso nayaritas. Los mariacheros jugaron un papel muy importante, porque no nada más ellos tocaban, porque
porque ellos también bailaban. Y ellos eran los que nos daban los datos y la crónica de las costumbres de antes. ¿Cómo eran las costumbres de antes? Las costumbres de antes, y de donde más o menos nosotros arrancamos, precisamente de las fiestas, era de que cualquier fiesta, bautizo, onomásticos, o sea, cumpleaños, la gente se invitaba a la casa X de la familia X, que invitaba al pueblo, en este caso eran pueblos pequeños, ranchos, y se decía que iba a haber fiesta. Eso era para que la gente preparara sus mejores galas para ese día. Ya iba a haber comida especial, la fiesta, y era costumbre de que cuando la gente llegaba al lugar donde iba a ser la fiesta, que podría ser un patio amplio o una casa grande, una ramada con su tarima lista y dispuesta, los mariacheros llegando, las muchachas guapas llegando y los señores empezaban a tomar posesión en unas sillas hechas a base de majagua y madera. ¿Qué es majagua? Es la paja de la mata de plátano en forma de que se hacía de hilos o soguillas muy delgaditas, y con los cuales se hacían los tejidos de las sillas. Y llegaban con una vara que actualmente la podemos ver en la Sierra Nayarita, que todavía la acostumbran ellos, que son las varas de mando, pero aquí en este caso eran varas con listones, y se iba a las fiestas a tomar para empezar a calentar el ambiente, a oír a los músicos, y empezaba a rolar, o sea, a pasarse las botellas de vino, porque no había cervezas, y para no perder la compostura y saber cada quien, ya sabía cada quien lo que aguantaba tomando sin hacer cosas que no. En los listones iban anudando cada trago que hacían de la botella que ya se les arrimaba de vino o tequila, o de que compartían en un lugar en semicírculo. Esa era una costumbre para tomar. Venían los mariacheros y empezaban después de las consabidas mañanitas, que en ese tiempo todavía no había estas mañanitas que conocemos hoy, pero ya música adecuada. Precisamente empezaban a tocar minuetes para que amenizaran, digamos, ya a las reuniones. Ya no faltaba que uno, que otro, a querer bailar, a querer mover los pies. Los mariacheros ubicaban estas señales como que ya querían música para bailar. Los jóvenes ya querían sacar a las muchachas que había para bailar. Y qué mejor ocasión en estos casos que empezaban ya a tocarse alegres polcas. Y entonces con esta música empezaban ellos a bailar polcas en los espacios en las que estaba la fiesta. De ahí es donde nosotros partimos con Voy con mi novia, un título muy sugerente. En este caso no eran las novias, pero precisamente alguien a que ellos pretendían, y ya la sacaban a bailar y bailaban una polca. Bailaban una mazurca, como eran las calabazas, u otro tipo de polcas que muchas veces no sabían los músicos ni cómo se llamaban, sino que también a ellos se lo transmitían por vía
de que se los aprendían a los músicos, pero no sabían ni cómo llamarse, cómo se llamaban. Simplemente seguían al violín primero y a tocar la música que ya apuntaba el jefe del mariachito, ¿sí? Del mariachito tenemos muchos antecedentes. Uno de los que nos llama mucho la atención fue un grabado de Amado Nervo, donde hay una pareja bailando un jarabe. Este es uno de los cosas que nos llama mucho la atención, pero contaban los viejos que ellos cuando andaban en las travesías desde la parte sur de Sonora hasta Oaxaca, había unos caminos reales que le llamaban, no, caminos de arrieros que le llamaban caminos reales, y que bordeaban la costa del Pacífico. Y allí se trasladaban mercancías, muchas cosas de una región a otra, y ahí muchos de los arrieros no eran simplemente arrieros, eran músicos, eran compositores, y ellos ya venían trasladando música de varias regiones. Y por ejemplo, si llegaban a Tepic, aquí más bien a Rosá Morada, que era el punto más importante del paradero de los mariacheros, unos se regresaban con unas recuas hacia el norte y otros le seguían, y se venía trasladando ya ese cierto tipo de música que la tenemos localizada hasta el istmo de Tehuantepec. Claro que cada pueblo, cada población a un mismo son le daban diferentes interpretaciones de acuerdo a su forma de ser. Es así como se inicia. De aquí, en los tiempos anteriores que se inicia todo esto, aquí había mucha gente de la sierra. Había infinidad, no nada más los 4 pueblos que conocemos indígenas en la actualidad, había muchos más, aproximadamente unos 20 núcleos lingüísticos, hablantes todos parientes del náhuatl, y enriquecidos con la gente también que venía a la costa a trabajar de la parte que atravesaba la sierra occidental, que venían de Durango, Zacatecas y San Luis. Y de San Luis venían precisamente por el contacto que tenían con los huicholes, que es donde están sus tierras sagradas. Se fue enriqueciendo el mestizaje y junto con ellos empiezan a nacer ya sones. Muchos de los sones vienen de los minuetes, que en los minuetes con una velocidad de 3 por 4, y que a veces al aumentar la velocidad de la música a 6 por 8 se los convierten en sones listos para zapatear, que se les antojaban. Otro de los instrumentos muy viejos, aparte del violín, de la vihuela, de la guitarra panzona, era el violón. No había aquí en el mariachi tradicional de este altiplano, no teníamos aquí el guitarrón. Los cantos se fueron realizando por regiones y les fueron adicionando párrafos. Unos les adicionaban otros y otros, como en el caso del Limoncito, como en el caso del sanpedreño, que en casi todo, digamos, todo lo que es la región esta, tienen muchos cambios de coplas, de cuartillas. De ahí que entonces, por ejemplo, tenemos un Limoncito muy pequeño, muy nayarita, tenemos Limoncito Guerrero, en la parte casi central del Estado de México, que se conoce Limoncito demasiado, pero cada quien con versos diferentes. Sanpedreño, igual, que lo tenemos datado de hace muchos años, no nada más de San Pedro Lagunillas, sino de la parte sur de aquí del estado de Nayarit.
sones potorricos que fueron casi adoptados de una música que entró por el Golfo de México y se arraigó aquí, lo que eran los potorricos, y que la gente de aquí lo fue adaptando para lucir habilidades tanto dancísticas como de habilidad corporal, dancística con los pies, en redoblados, seguidillas, pespuntes, y habilidades como bailar con una botella, a ver quién bailaba mejor sobre una tarima con una botella arriba, inventando, adaptando cosas de acuerdo con los músicos. De ahí vienen las competencias y ahí vienen precisamente, ya entran no nada más las mujeres a bailar en una tarima con un vaso de vino en la cabeza. También los hombres quisieron mostrar habilidades, pero ellos agarran su botella y se la ponen arriba y bailan con una botella en la cabeza. El que pierda tiene un castigo, diferentes castigos o sanciones que se les ponían, como tomarse lo que tenían ellos servidos. En el caso de las mujeres, los vasos de vino; en el caso de los hombres, pues bajarle lo más que se pudiera a una botella. En el caso de los hombres, las habilidades eran con sus instrumentos que tenían de trabajo o de defensa, en este caso, cuchillos, dagas, machetes, el machete guango o el corto, que eran muy usados en las labores del campo. Y otra de las habilidades que ellos demostraban precisamente para bailar era la intención no agresiva hacia las mujeres, sino demostrando su habilidad y la forma de cortejar bailando. Ahí es donde pues se amarraban las parejas, precisamente en el cortejo que se hacía vía habilidades corporales y musicales. Y de ahí vienen precisamente, en base a estas competencias muy dadas en los mestizos, para ir conformando ya un estilo de lo que es esta región. En la actualidad, en las zonas urbanas se perdió. En los pueblos rurales existe todavía. Aquí cerca de Tepic todavía tenemos constancia de esto, con una tarima que se ubica aquí en Majadas y que la conserva la familia. En la sierra es muy común, porque las costumbres que se perdieron aquí en el altiplano Nayarita, los indígenas la conservan en la actualidad. Para cualquier persona que vaya a ver una fiesta de las etnias coras, tepehuanas, huicholas, vemos tarimas y vemos los mariacheros en todo su esplendor en la actualidad. No está perdido. Simplemente la gente de las ciudades es la que ha perdido precisamente esas costumbres, porque en las ciudades no nada más somos gentes nacidas aquí en la capital, sino que el aluvión de personas que pasaban por aquí y les gustó y se quedaron. Personas que vinieron aquí a trabajar en la costa ya no fueron a sus lugares de origen, se quedaron, y Tepic fue creciendo, y Tuxpan fue creciendo, y Santiago fue creciendo, Compostela. Todos esos lugares ya capitalinos que se hicieron, las costumbres se perdieron, pero afortunadamente nuestras etnias las conservan, y es donde nosotros vamos. Es nuestro abrevadero actual para conocer las costumbres de los sones mestizos mariacheros de Nayarit. Para continuar, maestro, aprovechando la presencia de la modelo, ¿podría detallarnos sobre el vestuario, por favor? ¿Cómo no? Aquí tenemos
Como se dice mucho, como decía por ahí un comercial, la preciosa mujer nayarita, en todo su esplendor, una joven, con un vestido de la época post-revolucionaria, tipo ranchera, pero ya un poquito más refinada. Ya no es totalmente como venía después de la revolución. Aquí lo único que nos falta es el tradicional rebozo, ¿sí? Luego les explico por qué. Una falda amplia que se hace actualmente con 10 metros de tela, con dos solanes, uno en tela lisa que corresponde a la tela con la que está la blusa. Segundo olán, aquí arriba, aquí nada más nos falta bolillo. El bolillo, importantísimo, porque aquí es donde la mujer venía a presumir de sus habilidades que aprendía en su casa. Estas cosas eran artesanales de cada familia. Aquí las mujeres venían a lucir precisamente la habilidad para tejer y hacer esto, y esto se venía a presumir a las fiestas. Hasta se levantaban ligeramente cuando se sentaban para lucir el bolillo o el pasalistón que se venía implícito aquí. Esto era muy, muy interesante. Esto no tenía el vuelo que tenía la falda, porque precisamente cuando bailaban esto no subía más allá de las rodillas, ¿sí? O sea que se cuidaba mucho, mucho la intimidad, ¿sí? Aquí se amarraba con cordón para que no hubiera problemas, para que se les fuera a caer la falda. La blusa, que esta blusa era muy propia de la clase alta, de las ciudades con mucha influencia española, ¿sí? Esto cubría mucho, tenían ellas mucho cuidado de no enseñar los hombros. Aquí lo que es en las partes frías del estado, como es la sierra y como es el altiplano, que tenemos temporadas frías. Aquí nos faltan las arracadas de oro, que en la parte del norte del estado y la sierra se ponen con mucha propiedad y se lucen, ¿sí? Peinetas, porque antes no había gel para el pelo que se soltaba, con esto se la sujetaban. Este traje, ¿de dónde sale? Está soportado en fotografías de la gente de la parte de Acaponeta, de una de las familias. Precisamente nuestro primer contacto con un traje de estos fue de una de las familias de la maestra Zoila Nava. De las fotografías de ellas se sacó más o menos lo que es este vestido, ¿sí? Extiende tus brazos. Como verán, la falda tiene el suficiente vuelo para poder faldear sin que se levante, y lo más que se les podía ver era el tobillo. Aquí aparte otra pieza muy importante, el calzado. El calzado de lujo era el botín tipo Adelita, pero después de la modernización entra el zapato de tacón cubano, o sea, tacón alto,
fue cuando ya empiezan a estilizar un poquito, digamos ya, la figura femenina. Te la vuelta un poquito. Atrás, aquí ya es ahorita, ya es un cierre, ya más moderno, pero antes era a base de botones de concha nácar o de hueso artesanal, precisamente se hacían, ¿sí? Aquí el peinado podía ser con chongo base, como actualmente lo conocemos, o con trenzas dobladas, y se ponían dobladas y entretejidas con los listones de colores, y se amarraban arriba. Ahorita estamos con ese tipo de peinado, ¿sí? Bien, ese es en cuanto al vestido de la mujer. Tenemos más trajes, pero no los vemos estos ahorita, no se han dado a conocer mucho, porque digamos es el que se nos hace más elegante para la mestiza nayarita, la mestiza. Ahora, un poquito más para allá. Vemos el traje de los hombres, sombrero de 4 pedradas, acá. Sombrero de 4 pedradas, palma de, originalmente en palma de soyate, una blusa que así se le nombraba, que así se le decían, o lecheras en la parte del bajío, con, en vez de botones, se utilizaba mucho el tarugo, amarrado al frente, aquí con un par aquí esto terminaba en piquitos para amarrarse. Muchos se usaban también aquí, se usaban tarugos y sus bolsas laterales. Paliacate, indispensable, esto era parte del atuendo. Calzón de manta en la parte trasera de 3 piezas, y en la parte de abajo no se usaban estos cordones en la gente de aquí del altiplano, sino que se hacían, la medida era 1/4 más abajo del piso para poder hacer un dobladillo, y se amacizaba también, digamos, se hacía también que aún bailando y haciendo cualquier ejercicio no se desdoblaba. Esto todavía lo podemos ver entre los coras y los tepehuanos. En el huichol es otra cosa, ¿sí? Pero el mestizo tepehuano y el mestizo cora, que ya están entrelazados, lo utilizan mucho. Y esto viene cuando los obligaron a ellos, porque antes los usaban los calzones a la rodilla, pero como eran muy indecentes, la burguesía de las ciudades empezó a notarlo, entonces hicieron que se bajaran más abajo, y fue el nacimiento precisamente de eso del mestizo nayarita, ya del 1900, después postrevolucionario. En fin, digamos, esto es parte de lo que es vestido. Guarache, este es el que usa el mestizo de aquí del altiplano nayarita, desde Compostela hasta Caponeta, todo lo que es el altiplano y costa. Hule o baqueta, puede ser de baqueta, antes de que entrara el transporte de las llantas de hule. Esto ya fue con las llantas de los carros que empezaron a utilizar esto, pero antes eran de baqueta, sencilla o doble, para bailar en tarimas. Precisamente se llevaban este tipo de guaraches, pero en baqueta. Y cuando había tarimas duras, o eran sobre piso, tablas o mesas de cantina, se les ponían garbancillos para que hicieran más sonidos. Machete,
machete de campo de desmonte, y que esto por lo regular nunca faltaba en los hombres. Siempre cargaban sus machetes, su cuchillo para defensa. Y esto ya nada más ya no fue una cosa para trabajo, sino precisamente para bailar. Al compás de los golpes de los machetes, con el sonido de la vihuela, con el ritmo del violín, con el contratiempo del contrabajo, y aunado con esto se hacía una exposición muy amplia de bailes para lucir e impresionar precisamente el hombre a las mujeres. ¿Sí? Así se conquistaban. Bueno, por decirlo así, ¿verdad? Después ya se cambió la cosa, como ahora, que son las mujeres las que mandan. Pues más o menos es un panorama general de cómo son, de lo que es la vestimenta y cómo son los sones. Bien, antes no teníamos ya un prototipo de bailes y de trajes que proyectaran a Nayarit al exterior. Ya podemos decir que nos diferenciara de la zona jalisciense, de la zona sinaloense, de la zona durangueña. Y entonces tenemos, a mí me tocó afortunadamente ser el receptor precisamente, y me empecé yo a interesar de los relatos que les contaba yo de mis familiares, de los músicos con los que me empecé a relacionar a partir de, bueno, yo fui danzante primero, desde los 6 años. Mi época de primaria me dejé totalmente de eso. Cuando salí de la escuela me puse a trabajar, y un día que iba yo pasando por aquí, por este teatro, vi un festival de clausura en junio. Y iba yo pasando y oí música bien alegre, bien bonita, y no sé, me metí a ver bailar. Era la clausura de cursos de la Escuela de Iniciación Artística, dependiente de Bellas Artes de México, que estaba ubicada en la calle Hidalgo 76 Oriente. Pero yo cuando entré a ver ese festival me gustó. Aquí vi por primera vez bailar con machetes, pero no música de sones mestizos, sino precisamente bailaron machetes con el potorrico jalisciense que se había grabado comercialmente por el mariachi de Tecalitlán, Vargas de Tecalitlán. Eso pasa en junio, y en julio me inscribo yo a la escuela, pero pues a mí me daba vergüenza bailar, porque luego me decían bailarín y a mí nunca me gustó. Y entonces me metí a música, pero por ahí la maestra un día dice, estaba yo escoleteando, dice, a ver niño, dice, aquí a las muchachas, dice, les falta pareja para que estén completas. Y yo, pues, ahí voy. Bueno, empecé haciendo pareja con una con una de las muchachas que no me quiso porque no sabía bailar, pero otra muchacha muy interesada, entonces sí dice, maestra, dice, póngamelo a mí, dice, yo lo enseño, ¿sí? Y esta muchacha me enseñó los primeros pasos ya de un jarabe michoacano, un jarabe tapatío y todo eso que ya la maestra tenía puesto. Y fue como me veo inmerso precisamente ya en el aprendizaje del folclore nacional. Pasan los días y un día se va el conserje por X de la escuela, por X causa, y la maestra me dijo que si sabía de alguien
que nos ayudara con la limpieza ahí. Sí, pero en ese momento mi papá estaba sin trabajo. Y entonces le hablo a mi papá y va a hablar con la maestra, se ponen de acuerdo y empieza a trabajar. Entonces se viene con que mi papá, ya viéndonos bailar ahí y queriendo que su hijo bailara bien, dice: yo sé bailar eso, hijo. Dice: ¿cómo? Dice: mira, empezó a tocar el son del diablo, que todo el mundo conoce, son de machetes. Se baila así, y con los machetes se baila así. Y ya le dije a la maestra: fíjese que mi papá me dijo así, así, así. A ver, don Arnulfo, a ver, venga. Dijo que usted sabe bailar. A ver, ¿sí? Mire, maestra, es que así, pues me gustaría que, pues ahí está Ángel, yo le puedo decir para que baile cuando ustedes bailan y les haga el tiempo para que, pero es música de aquí, de Nayarit, y ya le empezó a platicar, pues que era músico y todas las cosas y todo lo que sabía, que había sido ensayador de danzas. No, pues le cayó de perlas a la maestra. Y fue como empezamos nosotros a conocer ya este tipo de música. Coincide con que en ese tiempo llega aquí el maestro Jaime Buentello Azán. Y entonces, cuando se va la maestra Socorro Sánchez, porque él viene nada más como en un intercambio, hace un intercambio aquí y se va a Monterrey, luego regresa, se queda. Y lo tiene la maestra como ayudante. En ese caso, cuando la maestra Socorro Sánchez, por motivos económicos, se va de aquí, se lleva a Mazatlán el registro de la escuela que tenemos aquí. Entonces el gobierno del estado nos apoya y sigue la escuela, se hace la planta de maestros y todo, y nosotros empezamos ya con la línea de la difusión de lo que eran las costumbres nayaritas, y empezamos en el año precisamente 1962 en un viaje a Monterrey, donde se bautiza el grupo de danza que teníamos como Nayar. Este grupo empieza a darse a conocer nacionalmente a partir de esa ida a Monterrey. Y entonces ya mi papá empieza a aprender ya la música que se tocaba. Inclusive hubo una danza de urraca que la maestra nos había enseñado, y la maestra, para que se viera bonito, pues se empezó a tocar urraca, una danza cora. Y se empieza a hacer ya la música en vivo. Entonces, pues todavía me tocó bailar nada más con mi papá, él con su violín y yo bailando. Empecé a bailar mi primer son, el son del buey y el sanpedreño. Yo solo, nada más acompañado por un violín, mi papá. Entonces ya por ahí mi papá fue y busca un músico para que ya alguien lo acompañara con una guitarra, ya, otro músico, y ya eran dos, y empieza a hacerse un pequeño mariachi. Buscan un guitarronero, y entonces se traen un señor que sabía tocar también el contrabajo, y ya eran 3 músicos. Y de repente por ahí ese otro músico nos trae otro violinero, y ya eran 2 violines, ya era la guitarra panzona y ya el bajo. Y se arma el primer mariachi tradicional ya a nivel, digamos, para espectáculos. Ese fue el primer mariachi que nace precisamente en la escuela que hoy se conoce como Escuela Estatal de Bellas Artes. De ahí se empieza a difundir y nos empiezan a invitar a Guadalajara, a las fiestas de octubre, muestras folclóricas de la nación, y se empieza a proyectar nacionalmente en el Teatro del Bosque, en la Ciudad de México, en concursos, donde siempre estuvimos varios años entre el primero y segundo lugar. Con el tiempo, se vienen los Juegos de 1968, se da un caso por ahí muy especial donde el maestro Buentello nos deja
porque él agarra un trabajo mejor pagado en el Seguro Social y se va con todo el grupo y nada más quedamos ahí como 4 elementos. Ahí lo que era Zoila, el Chino Ayón, un servidor y otra de las muchachas que no me acuerdo ahorita su nombre, y fue con las que empezamos. Y entonces estaba un maestro que era como subdirector, el maestro Miguel Palafox Vargas, y dice, pues vamos a hacer un grupo porque tenemos una invitación para ir a México representando a Nayarit. Y armamos otro grupo Nayar, donde entonces ya entré yo junto con mi papá y su mariachi y todo, a hacer precisamente ya con la información que tenía yo de los músicos, hacer una idea de los sones mestizos nayaritas propiamente, a partir de 1968. Pasas 1968, pero antes ya había unos cursos de verano que la maestra Socorro Sánchez había hecho a la par de la normal superior, pero aquí nada más para maestros de danza. Y a través de esos cursos de verano, empezamos a promover y a difundir a través de esos maestros que venían de toda la República Mexicana lo que eran las costumbres y tradiciones nayaritas. Así es como se empieza a difundir ya de una manera nacional. Y ya de ahí pues, conlleva, digamos, la propagación también de manera internacional, ya por invitaciones a un servidor, y que empezamos a promover ya de otra forma. Pues es más o menos, es un panorama general de cómo se iniciaron y cómo se promueven y cómo se difunden. ¿Por qué es importante que nosotros demos a conocer esto y que no lo perdamos? Porque precisamente es la personalidad muy propia y de la que nos enorgullecemos los nayaritas. Nosotros en el ámbito nacional e internacional somos muy ricos. Nos envidian bastantes grupos de la República Mexicana porque nuestras costumbres y tradiciones son únicas. Y muchos de nosotros no sabemos porque estamos inmersos en ellos. Y es importante que la gente de las ciudades y de las partes urbanas conozcan la riqueza cultural de la que nosotros podemos sentirnos orgullosos. Por eso es importante la difusión y el conocimiento del cómo, el por qué y hacia dónde vamos, para nosotros seguir sintiéndonos con mucho valor cultural y que las generaciones que nos preceden sepan de esto para bien de nuestro pueblo. Maestro Ángel Andrade, antes de concluir con esta charla, si nos lo permite, nos gustaría llevar a cabo una serie de preguntas que ya estaban previamente formuladas. Como folcloristas, bailarines o ejecutantes, en distintas ocasiones hemos escuchado nombrar a los sones mestizos como arribeños o abajeños. ¿Cuál es la orientación que puede darnos acerca de esta diferenciación? Los sones que conocemos y se han difundido en la actualidad no se aplican como arribeños y abajeños, porque se usaron lo que en todo el territorio de Tepic. Y lo que yo me acuerdo, y ya me acordé perfectamente, de que arribeños se nombraba a la gente proveniente del estado de Jalisco, y se conocían muy bien precisamente por los cordones de abajo del calzón de los hombres, y la forma de hablar. Allá también estos sones mestizos, por ejemplo, allá para la parte alta del estado de Jalisco, tenía mucho contacto con Nayarit, digamos, por lo que eran las siembras. Entonces, cuando llegaba la gente aquí a Tepic, porque fue una zona de mucho tránsito,
a las personas esas, la gente de aquí se les decía, son arribeños. ¿Por qué? Por la forma de cómo traen los calzones, por la forma de cómo se amarraban, digamos, la blusa los hombres, por lo que traían de instrumentos de trabajo, y en el caso de las mujeres hay diferencias, por ejemplo, hasta en esta parte de aquí, de la pechera de las mujeres, que era diferente de los arribeños, pero en este caso del estado de Jalisco. ¿Sí? La palabra arribeño, gente que provenía del estado de Jalisco y que cruzaba aquí por Nayarit. Maestro, cuando vemos en el escenario la ejecución de los sones mestizos, observamos el uso de la tarima. ¿Considera que esto tiene alguna relación con el ya conocido fandango? La palabra fandango no se aplica a las fiestas regionales aquí del estado. En este caso yo estoy hablando ya del estado. Aquí eran mitotes. Mitotes que los españoles les aplicaron a los indígenas, y sobre todo coras y huicholes, ¿no? Y también tepehuanos. Cuando ellos tenían que hacer sus ceremoniales, sus mitotes de los indígenas son ceremoniales, pero como eran reuniones donde había mucho ruido, por lo que hacían ellos, decían que eran mitoteros, o sea, bullangueros, fiesteros. Pero realmente el mitote se aplica a una fiesta tradicional, pero ritual entre los indígenas. Y entonces les aplican los españoles que veían este tipo de cosas como mitoteros. Y precisamente hubo un tiempo en que se pensaba que ahí era donde ellos se ponían de acuerdo para sus resistencias contra las autoridades, y se prohibieron mucho tiempo. La siguiente pregunta puede llevarnos un poco a entrar en polémica. Hablamos de que los sones mestizos de Nayarit son mariacheros. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hemos escuchado hablar sobre la disputa del origen del mariachi entre Jalisco y Nayarit. Según trabajos de investigación ya científicos de antropólogos, y en este caso me refiero al doctor Jesús Jáuregui, que hizo una exhausta investigación precisamente con el tema del mariachi, la conclusión es de que la palabra mariachi aquí ya se localizaba ya desde tiempos prehispánicos. Específicamente, él se puso a investigar en la región de Santiago y en boletas de bautismos y registros que llevaba la iglesia en aquel entonces. Entonces, en base a estos documentos que ahí están escritos, ya la palabra mariachi se aplicaba en la zona de Santiago actual de Santiago Ixcuintla. Un pueblo actual que se llama La Presa, allí ese pueblo se llamaba mariachi. Pero también saca las versiones de que la mariachi era un árbol con la cual se hacían tarimas. De ahí viene precisamente mariachi. Pero ya el estilo mariachero, que actualmente, digamos, nosotros difundimos lo que es sin trompeta, el mariachi sin trompeta corresponde no nomás a Nayarit, ni a Jalisco, ni a Michoacán, ni a Guerrero. Es una zona de influencia del occidente de México. Es el occidente de México. Y que a través de los arrieros se hace una amalgama de diferentes, por decirlo así, composiciones de sones, y que conforme ellos se movían, adicionaban o quitaban, digamos, partes musicales, o en este caso hasta instrumentos. Por ejemplo, tenemos donde nada más aquí hay violines, hay puras guitarras digamos, música de cuerda, pero hay partes donde les metieron clarinete. Por ejemplo, para el estado de Jalisco, hay partes donde les metieron saxofón en la parte limítrofe con Durango, que son los mismos sones, la misma música, pero con otros instrumentos. Aquí se habla también de que hubo arpa, pero el arpa se dio cargado a la zona
de los Altos de Jalisco y llegó aquí esporádicamente. Entonces la palabra mariachi y el mariachi de músicos se dio en la zona del occidente de México. ¿Sí? Maestro, aprovechando la ocasión de esta charla, con una eminencia del folclore nayarita, como lo es usted, nos gustaría solicitar su orientación sobre el uso adecuado de la falda, así como la teatralización de machetes y la denominada intervención de cuchillos sobre la tarima. Bien. Permítame tantito. El uso de la falda y los movimientos de la mujer. La mestiza tepiqueña y nayarita estuvo dominada mucho tiempo y por las costumbres católicas y cristianas, y era muy penado de que la mujer enseñara lo que no se debía, ¿sí? La mujer debía de ser hermosa en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus bases, digamos, de moral. Aquí es donde viene el uso de la falda. Extiéndete, por favor. La mujer no debía de enseñar más arriba de lo que llegaba la bota esa que ahora le nombramos Adelita. La falda para bailar, y eso es muy común, la mujer es muy presumida, aún dentro de sus recatos es muy presumida. ¿Qué tenía que lucir la mujer al bailar? Todo el trabajo de encajes, de plisados, de bolillo, y lo más importante, su cara. ¿Qué pasa cuando subimos la falda aquí? Se tapa la cara. ¿Qué presume ya? ¿Y en qué incurre? Por decirlo así. ¿Ya? Aquí ya muy facilito se sube la falda, se puede subir la falda y sobre todo bailando, y va a enseñar más arriba de lo que es el calzado. Se va a tapar la cara. Si está bailando con una pareja, que es lo más usual, el baile primero es de pareja. No es no era teatralizado. Entonces, el acercamiento, ¿sí?, debió de dejar campo a que el hombre cruzara miradas para poder conquistarla. En base a la mirada y ciertas cositas faciales, era como se conquistaban a las mujeres, no encimándoseles. La mujer tenía que ser muy cuidadosa de que el hombre no se le acercara, le permitía muchas cosas, pero no acercarse. Entonces tenía que actuar en la falda del hombro, lo más que podía llegar a la altura del hombro, ¿sí? Vueltas de plato. ¿Qué pasa en las vueltas de plato? Que agarra aire la falda y se le sube, y ya enseñaría la pantorrilla y enseñaría las rodillas, cosa para en aquellos tiempos que era muy obsceno. ¿Sí? Por eso es de que lo más que debe de subir es a la altura del hombro. ¿Sí? Ya aquí la correlación del hombre y mujer era muy importante. El hombre debería de llegar máximo hasta donde la mujer flexiona ligeramente su brazo aquí. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta, digamos, a eso. En cuestiones de los cuchillos y por qué y que se amarraban el paliacate en los ojos, eso era parte, y sí existió, de que en las competencias de hombre contra hombre arriba de para las tarimas, tenían que hacerlo lo más difícil que se pudiera. Una de las cosas de alto grado de dificultad era bailar en la tarima, está muy reducido, vendado de los ojos, el control de equilibrio de no salirse del espacio de la tarima. ¿Sí? Ahora, la tarima era no nada más el instrumento para bailar, era un instrumento más del mariachi. Ese marcaba los contratiempos y marcaba, en el caso, seguía
al contrabajo en ciertas partes de la música, o podía seguir al violín, o podía seguir a la vihuela. En este caso era la comunicación de bailador-músico. Y había tan buenos bailadores que podía bailar al compás del violín en una sola pieza, o bailar al compás de la guitarra o de la vihuela, o bailar al compás precisamente de los bajos del violón. Y todo eso se registraba precisamente en la tarima. Y en la tarima había redobles fuertes, redobles suaves, de acuerdo al tipo de música que se estaba interpretando. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Es así como concluimos la charla sobre los sones mestizos mariacheros de Nayarit. Agradecemos su valiosa participación, maestro Ángel Andrade, y bueno, sabemos que cuando entramos en temas tan interesantes como este, el tiempo nunca es suficiente, así que esperamos tener una nueva oportunidad para seguir hablando al respecto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno del Estado de Nayarit.